La lluvia caía sobre Ciudad de México como si quisiera lavar los pecados de la capital. En la delegación Coyoacán, donde las calles coloniales se entrecruzaban con edificios modernos, María Elena García cerraba su oficina por última vez. 18 años, trabajando como secretaria ejecutiva en Construtech Solutions, no habían sido suficientes para cambiar su vida. Pero lo que sucedería en las próximas 2 horas sí lo haría. Mientras guardaba sus pertenencias en una caja de cartón, sus manos temblaban. No era por nostalgia, sino por el miedo que corría por sus venas como veneno. Había encontrado los números hace 3 semanas, cifras que no cuadraban, transacciones que aparecían en archivos cifrados a los que nadie debería tener acceso. Cuando investigó más profundamente, descubrió la verdad que la mantuvo despierta durante varias noches. Su jefe, el ingeniero Julio Rivas, no construía condominios, construía fachadas. La empresa funcionaba como puerta giratoria de dinero del crimen organizado. Dinero que llegaba de lugares oscuros, se lavaba a través de proyectos de construcción falsos y salía limpio hacia cuentas bancarias internacionales. María Elena había sido perfectamente colocada para verlo todo desde su escritorio. Las llamadas confidenciales, los depósitos nocturnos, los clientes que nunca existían. Y ahora, lo peor, sabía demasiado. Les pedimos que se suscriban al canal y nos comenten desde dónde nos están viendo. Es importante saber de qué parte de México o del mundo nos llegan ustedes. Gracias por acompañarme en esta historia. Mientras apagaba las luces de su oficina en el piso 24, María Elena revisó su teléfono. Un mensaje de un número desconocido decía solo: «Sabemos que sabes». Su corazón se aceleró. El tiempo se había agotado más rápido de lo que había planeado. Ella había crecido en Iztapalapa, en una casa de 2 cuartos donde su madre lavaba ropa ajena para mantenerla en la secundaria. Su padre había desaparecido cuando tenía 8 años. Algunos decían que se lo había llevado la migra, otros que se metió en asuntos que no debía. Lo único que María Elena sabía era que la pobreza no era una opción, era una sentencia. Por eso estudió contabilidad en la Universidad Autónoma Metropolitana. Por eso aceptó el trabajo en Construtech. Por eso se había mantenido invisible durante 18 años. Pero en las últimas 3 semanas, la invisible se había vuelto amenaza. El edificio de Construtech se ubicaba en Polanco, rodeado de restaurantes caros y tiendas de diseñador. Cuando María Elena salió del elevador en el lobby de mármol blanco, vio 2 hombres que no reconocía. Llevaban la ropa cara, pero los ojos vacíos de los soldados. Caminaban lentamente, hablando por teléfono, pero sus miradas seguían a la gente que salía del edificio, a ella. Sin pensar demasiado, María Elena se giró y presionó el botón del elevador nuevamente. Subió al piso 30, donde los departamentos de oficinas estaban parcialmente ocupados. Corrió hacia la escalera de emergencia, bajó 6 pisos, jadeando, el sudor mojando la blusa blanca que había planchado esa mañana para que fuera su último día normal. Salió por una puerta lateral que daba a un callejón húmedo. La lluvia continuaba cayendo sobre la ciudad gris. Caminó rápido, sin dirección, sin plan más allá del instinto puro de supervivencia. María Elena necesitaba dinero, dinero para desaparecer, dinero para empezar de nuevo en otro estado, otra ciudad, otro nombre. Y casualmente sabía exactamente dónde estaban millones de pesos en efectivo. 2 semanas antes, mientras organizaba los documentos del despacho del ingeniero Rivas, había encontrado un plano. No era un plano de construcción. Era un mapa dibujado a mano en papel viejo, con marcas de lápiz que indicaban varias ubicaciones. Una de ellas estaba señalada con un círculo rojo y una fecha, 28 de octubre. Junto a las coordenadas había escrito: Cementerio de San Ángel, entrada norte, sección 47.
María Elena había hecho sus propias investigaciones. Había descubierto que el ingeniero Rivas visitaba ese cementerio cada mes, siempre solo, siempre después de las 5 de la tarde cuando el lugar cerraba al público. Una semana atrás lo había seguido desde lejos. Lo vio entrar con una maleta de aluminio. Salió 30 minutos después sin ella. Ahora, mientras se protegía bajo la marquesina de una farmacia, María Elena sabía que ese dinero era su única salida. Era un riesgo insano, pero los hombres del elevador le habían quitado todas las otras opciones. Sacó su teléfono y llamó a su hermano menor, Ricardo. Él vivía en Iztapalapa, en el barrio donde había crecido, donde la gente aún la conocía como la hija de la señora que lavaba ropa. Ricardo había tomado un camino diferente. Trabajaba en un taller mecánico, pero también tenía conexiones que María Elena prefería ignorar. «Hermana, ¿qué onda?», contestó después de 2 tonos. «Necesito ayuda, ahora. No puedo explicar por teléfono». Ricardo tardó 16 minutos en llegar. Llegó en una camioneta Suru gris, sin preguntar nada, porque así eran las cosas en la familia. Si uno necesitaba, el otro ayudaba. Punto. Mientras conducía hacia Iztapalapa, María Elena le contó todo. Las transacciones, los hombres, el miedo que la había comido desde adentro durante 3 semanas. Ricardo escuchó sin interrumpir, sus manos firmes en el volante, su expresión oscura. «¿Y el dinero?», preguntó finalmente. «¿Cuánto estamos hablando?». «Millones. Mínimo 5, tal vez más». Ricardo silbó lentamente. «Eso es dinero de gente mala, hermanita, dinero que no puedes simplemente llevar en un avión a Guadalajara». «Lo sé, por eso necesito que me ayudes a sacarlo de la ciudad. Contigo, con tus contactos, alguien que pueda blanquearlo o venderlo sin que nos encuentren». Ricardo no respondió de inmediato. Manejó en silencio por la avenida Reforma mientras la lluvia golpeaba el parabrisas. Las gotas se deslizaban como las lágrimas de la ciudad. «Esto es peligroso, María. No es como en las películas. Si metemos las manos ahí, nos podría costar la vida». «Ya lo sé», dijo María Elena con una calma que no sentía. «Pero si no hago esto, voy a desaparecer de todas formas, solo que en una bolsa de plástico. Al menos así tendré una oportunidad». Ricardo condujo hacia Iztapalapa, pero no hacia su casa. Condujo hacia el taller donde trabajaba, lo abrió con su llave y encendió las luces fluorescentes que iluminaron las herramientas dispersas, los carros en diferentes estados de reparación. Su socio en el negocio, don Víctor, estaba aún adentro, leyendo el periódico bajo una lámpara de escritorio. «Víctor», dijo Ricardo, «necesito pedir un favor grande». Don Víctor era un hombre de 60 y tantos años, calvo, con cicatrices que hablaban de una vida antes del taller mecánico. Escuchó la historia de María Elena con la expresión de quien ha visto de todo. Cuando ella terminó, don Víctor se recostó en su silla. «¿Qué quieres que haga? Necesito acceso a alguien que pueda ayudarme a transferir ese dinero sin que se detecte. Alguien en Monterrey, Guadalajara, cualquier lado. Alguien que sepa cómo manejar esto». Don Víctor se rascó la cabeza. «Eso no es un favor pequeño, muchacha. Eso es pedir que entre en el juego». «Sé lo que estoy pidiendo», respondió María Elena mirándolo a los ojos. «Y sé que usted tiene los contactos. La pregunta es si me va a ayudar». Don Víctor miró a Ricardo, luego a María Elena nuevamente. Algo en su expresión cambió. Tal vez fue porque le recordó a alguien que había querido, o tal vez porque había algo en la desesperación de esa mujer que resonaba con su propia historia de supervivencia. «Hay alguien en Guadalajara», dijo finalmente. «Un contador que trabaja limpiando dinero desde hace años. Nunca ha sido atrapado. Es caro, pero es bueno. Te quiero en la entrada norte del cementerio mañana a las 5 de la tarde. Necesitas entrar y sacar eso de ahí. Luego me traes una muestra.
Yo verifico que sea legítimo. Después, don Víctor hace una llamada. ¿Entiendes? María Elena asintió. Su corazón latía como un animal atrapado. El resto de la noche lo pasó con Ricardo en el departamento de don Víctor, en Iztapalapa. Duraron poco. Bebieron café amargo y revisaron los detalles una y otra vez. El plan era simple en teoría: entrar al cementerio, ubicar la tumba en la sección 47, desenterrar la maleta y salir. Lo complicado era que el cementerio estaba monitoreado por cámaras de seguridad y que si algo salía mal, estarían en prisión dentro de 24 horas. A las 4:30 de la tarde del día siguiente, María Elena se encontró parada frente al cementerio de San Ángel. La lluvia había parado, dejando el aire denso y gris. El camposanto se elevaba frente a ella como una ciudad de muertos, con sus tumbas blancas reflejando la luz opaca del atardecer. Ricardo estaba estacionado a 2 cuadras de distancia con el motor encendido. La lluvia caía sobre Ciudad de México como si quisiera lavar los pecados de la capital. En la delegación Coyoacán, donde las calles coloniales se entrecruzaban con edificios modernos, María Elena García cerraba su oficina por última vez. 18 años, trabajando como secretaria ejecutiva en Construtech Solutions, no habían sido suficientes para cambiar su vida. Pero lo que sucedería en las próximas 2 horas sí lo haría. Mientras guardaba sus pertenencias en una caja de cartón, sus manos temblaban. No era por nostalgia, sino por el miedo que corría por sus venas como veneno. Había encontrado los números hace 3 semanas, cifras que no cuadraban, transacciones que aparecían en archivos cifrados a los que nadie debería tener acceso. Cuando investigó más profundamente, descubrió la verdad que la mantuvo despierta durante varias noches. Su jefe, el ingeniero Julio Rivas, no construía condominios, construía fachadas. Les pedimos que se suscriban al canal y nos comenten desde dónde nos están viendo. Es importante saber de qué parte de México o del mundo nos llegan ustedes. Gracias por acompañarme en esta historia. La empresa funcionaba como puerta giratoria de dinero del crimen organizado, dinero que llegaba de lugares oscuros, se lavaba a través de proyectos de construcción falsos y salía limpio hacia cuentas bancarias internacionales. María Elena había sido perfectamente colocada para verlo todo desde su escritorio. Las llamadas confidenciales, los depósitos nocturnos, los clientes que nunca existían. Y ahora, lo peor, sabía demasiado. Mientras apagaba las luces de su oficina en el piso 24, María Elena revisó su teléfono. Un mensaje de un número desconocido decía solo: «Sabemos que sabes». Su corazón se aceleró. El tiempo se había agotado más rápido de lo que había planeado. Ella había crecido en Iztapalapa, en una casa de 2 cuartos, donde su madre lavaba ropa ajena para mantenerla en la secundaria. Su padre había desaparecido cuando tenía 8 años. Algunos decían que se lo había llevado la migra, otros que se metió en asuntos que no debía. Lo único que María Elena sabía era que la pobreza no era una opción, era una sentencia. Por eso estudió contabilidad en la Universidad Autónoma Metropolitana. Por eso aceptó el trabajo en Construtech. Por eso se había mantenido invisible durante 18 años. Pero en las últimas 3 semanas, la invisible se había vuelto amenaza. El edificio de Construtech se ubicaba en Polanco, rodeado de restaurantes caros y tiendas de diseñador. Cuando María Elena salió del elevador en el lobby de mármol blanco, vio 2 hombres que no reconocía. Llevaban la ropa cara, pero los ojos vacíos de los soldados. Caminaban lentamente, hablando por teléfono, pero sus miradas seguían a la gente que salía del edificio, a ella. Sin pensar demasiado, María Elena se giró y presionó el botón del elevador nuevamente. Subió al piso 30, donde los departamentos de oficinas estaban parcialmente ocupados.
Corrió hacia la escalera de emergencia. Bajó 6 pisos, jadeando, el sudor mojando la blusa blanca que había planchado esa mañana para que fuera su último día normal. Salió por una puerta lateral que daba a un callejón húmedo. La lluvia continuaba cayendo sobre la ciudad gris. Caminó rápido, sin dirección, sin plan más allá del instinto puro de supervivencia. María Elena necesitaba dinero. Dinero para desaparecer. Dinero para empezar de nuevo en otro estado, otra ciudad, otro nombre. Y casualmente sabía exactamente dónde estaban millones de pesos en efectivo. 2 semanas antes, mientras organizaba los documentos del despacho del ingeniero Rivas, había encontrado un plano. No era un plano de construcción. Era un mapa dibujado a mano en papel viejo, con marcas de lápiz que indicaban varias ubicaciones. Una de ellas estaba señalada con un círculo rojo y una fecha, 28 de octubre. Junto a las coordenadas había escrito Cementerio de San Ángel, entrada norte, sección 47. María Elena había hecho sus propias investigaciones. Había descubierto que el ingeniero Rivas visitaba ese cementerio cada mes, siempre solo, siempre después de las 5 de la tarde, cuando el lugar cerraba al público. Una semana atrás lo había seguido desde lejos. Lo vio entrar con una maleta de aluminio. Salió 30 minutos después sin ella. Ahora, mientras se protegía bajo la marquesina de una farmacia en la avenida Paseo de la Reforma, María Elena sabía que ese dinero era su única salida. Era un riesgo insano, pero los hombres del elevador le habían quitado todas las otras opciones. Sacó su teléfono y llamó a su hermano menor, Ricardo. Él vivía en Iztapalapa, en el barrio donde había crecido, donde la gente aún la conocía como la hija de la señora que lavaba ropa. Ricardo había tomado un camino diferente. Trabajaba en un taller mecánico, pero también tenía conexiones que María Elena prefería ignorar. «Hermana, ¿qué onda?», contestó después de 2 tonos. «Necesito ayuda. Ahora, no puedo explicar por teléfono». Ricardo tardó 16 minutos en llegar. Llegó en una camioneta Tsuru gris, sin preguntar nada, porque así eran las cosas en la familia. Si uno necesitaba, el otro ayudaba. Punto. Mientras conducía hacia Iztapalapa por las calles que se volvían más angostas y menos iluminadas conforme se alejaban del centro, María Elena le contó todo. Las transacciones, los hombres, el miedo que la había comido desde adentro durante 3 semanas. Ricardo escuchó sin interrumpir, sus manos firmes en el volante, su expresión oscura como la noche que se cerraba sobre la ciudad. «¿Y el dinero?», preguntó finalmente mientras estacionaba la camioneta frente a un taller mecánico destartalado. «¿Cuánto estamos hablando?». «Millones, mínimo 5, tal vez más». Ricardo silbó lentamente. «Eso es dinero de gente mala, hermanita, dinero que no puedes simplemente llevar en un avión a Guadalajara». «Lo sé. Por eso necesito que me ayudes a sacarlo de la ciudad, contigo, con tus contactos, alguien que pueda blanquearlo o venderlo sin que nos encuentren». Entraron al taller. Las herramientas colgaban de las paredes como armas. El olor a aceite de motor y óxido llenaba el aire. Don Víctor, el socio de Ricardo, estaba aún adentro, sentado en una silla de metal vieja, leyendo el periódico bajo una lámpara de escritorio que proyectaba sombras largas en las paredes. Don Víctor tenía 65 años. Su cara era un mapa de cicatrices. Sus ojos gris acero revelaban una vida antes del taller mecánico. Había sido policía. Después de eso, nadie preguntaba. Había trabajado en negocios que no se mencionaban en las conversaciones decentes. Ahora reparaba autos y no hacía preguntas sobre nada. «Víctor», dijo Ricardo, «necesito pedir un favor grande». Don Víctor bajó el periódico lentamente. Sus ojos se movieron de Ricardo a María Elena. Algo en su expresión cambió cuando la vio. Quizás fue porque le recordó a alguien,
o quizás porque había pasado suficiente tiempo en el lado oscuro de la ciudad para reconocer cuando alguien estaba desesperado de verdad. María Elena contó la historia, toda, sin omitir detalles. Habló sobre los 18 años, sobre cómo había visto crecer la corrupción en Construtec, sobre el mensaje de texto que había recibido. Habló sobre sus opciones limitadas y su necesidad de desaparecer. Don Víctor la escuchó en silencio completo. Cuando ella terminó, se recostó en su silla de metal que crujió bajo su peso. «¿Qué quieres que haga exactamente?», preguntó. «Necesito acceso a alguien que pueda ayudarme a transferir ese dinero sin que se detecte. Alguien en Monterrey, Guadalajara, cualquier lado. Alguien que sepa cómo manejar esto». Don Víctor se rascó la cabeza. Sus dedos rozaron una cicatriz antigua que se extendía desde su ceja hasta su mejilla. «Eso no es un favor pequeño, muchacha. Eso es pedir que entre en el juego. El juego es peligroso. La gente desaparece en ese juego. La gente muere». «Sé lo que estoy pidiendo», respondió María Elena mirándolo a los ojos directamente. «Y sé que usted tiene los contactos. La pregunta es si me va a ayudar». Don Víctor y Ricardo intercambiaron una mirada. Era la clase de mirada que los hombres intercambian cuando están a punto de cruzar una línea de la que no pueden regresar. «Hay alguien en Guadalajara», dijo don Víctor finalmente. «Un contador que trabaja en esto desde hace 15 años. Nunca ha sido atrapado. Es caro, pero es bueno, muy bueno. Tiene conexiones con gente que sabe cómo mover dinero del cartel sin que los federales lo detecten». «¿Cuánto?», preguntó María Elena. «30%. De todo lo que saques de ese cementerio, él se queda con 30%. Es estándar». María Elena calculó mentalmente. Si había 5 millones, ella tendría 3,5 millones. Más de lo que podría gastar en 10 vidas. Suficiente para desaparecer completamente. «De acuerdo», dijo. «¿Cuándo?» «Mañana», respondió don Víctor. «Necesitas entrar a ese cementerio mañana a las 5 de la tarde. Exactamente a esa hora. Es cuando el vigilante toma su descanso. Come en la misma cafetería todos los días. 30 minutos. Tiene que ser suficiente». «¿Cómo voy a entrar?» «Ricardo te va a llevar. Hay un boquete en la barda norte. Se lo hizo un conductor hace años. Nadie lo ha reparado porque nadie lo conoce. Tú entras, encuentras la sección 47, desenterras la maleta y sales. Simple». Nada de eso sonaba simple, pero María Elena asintió. Pasaron el resto de la noche en el taller. Don Víctor hizo café en una cafetera vieja que sobrecalentaba el agua. Revisaron los detalles una y otra vez. Ricardo dibujó un plano tosco del cementerio basado en lo que María Elena recordaba del mapa del ingeniero Rivas. A las 3 de la mañana, María Elena se quedó dormida en un sillón viejo del taller. Soñó con su madre lavando ropa, con su padre desapareciendo en las sombras, con el dinero enterrado bajo tierra esperando a ser rescatado. Se despertó cuando Ricardo le tocó el hombro. El amanecer gris filtraba por las ventanas sucias del taller. Don Víctor estaba haciendo más café. Su teléfono móvil sonó. Respondió. Habló solo 2 palabras y colgó. «Está hecho», dijo. «El contador en Guadalajara está listo. Cuando tengas el dinero me lo traes. Yo verifico que sea legítimo. Luego llamo. Él envía gente a recogerlo. En una semana estarás en una cuenta en Belice. ¿Entiendes?» María Elena entendía que estaba a punto de hacer algo que la cambiaría para siempre, que estaba a punto de pisar territorio que solo los desesperados y los criminales pisaban. «Entiendo», dijo. El día transcurrió con una lentitud horrible. María Elena y Ricardo se quedaron en el departamento de don Víctor, un lugar pequeño encima del taller, con muebles viejos y paredes que olían a humedad.
Comieron sopa de fideos, vieron televisión sin ver realmente nada. El reloj en la pared marcaba el paso de las horas como si estuviera contando hacia una ejecución. A las 4 de la tarde, Ricardo le dio un uniforme de trabajador de construcción, un chaleco naranja fluorescente, un casco, herramientas de verdad para picar tierra. Si alguien los veía, tenían que parecer obreros reparando algo. A las 4:30 salieron en la camioneta Suru gris. El cementerio de San Ángel se elevaba frente a ellos como una ciudad de muertos, con sus tumbas blancas y sus cipreses negros reflejando la luz naranja del atardecer. Ricardo estacionó la camioneta a 2 cuadras de distancia. Caminaron los últimos metros a pie. El boquete en la barda estaba exactamente donde don Víctor dijo que estaría. Oxidado, cubierto por maleza, invisible para quien no supiera dónde mirar. 30 minutos, susurró Ricardo. No más. María Elena se deslizó a través del boquete. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que cualquiera podía escucharlo. Dentro del cementerio, todo era diferente. Las tumbas se alineaban en filas perfectas, cada una con su nombre, cada una con su historia. El aire olía a tierra mojada y a flores marchitas. El silencio era casi sobrenatural. María Elena sacó su teléfono y encendió la linterna. Buscó la sección 47. Las cifras estaban marcadas en placas de metal en las esquinas de cada sección. Corrió, cuidando cada paso, hasta llegar a donde el mapa indicaba. La tumba estaba a nombre de Rosario Mendoza, 1945-2010. No era un nombre real, era una cobertura. Comenzó a cavar con la pala de construcción. La tierra estaba húmeda por la lluvia de los días anteriores. Fue más fácil de lo que esperaba. Después de 3 minutos de excavación, la pala golpeó algo metálico. Su mano temblaba mientras desenterraba la maleta de aluminio. Era más pesada de lo que se veía. Sus músculos ardían por el esfuerzo. «Hermana», susurró Ricardo desde la barda, «se acaba el tiempo». María Elena cerró la tumba lo mejor que pudo, cubriendo la evidencia de su intruso. Cargó la maleta hacia donde Ricardo esperaba. Tenían que salir en los próximos 2 minutos. Cuando llegaron a la camioneta, María Elena apenas podía respirar. Ricardo no dijo nada, simplemente condujo, calmado, observando los límites de velocidad como si nada hubiera pasado. 20 minutos después, estaban de vuelta en el taller. Don Víctor estaba esperando. Abrieron la maleta juntos. Dinero, montañas de dinero, billetes de $100 americanos, atados en fajos perfectos. El olor era inconfundible. Era el olor de la ambición, el miedo y la desesperación condensados en papel. $5.200.000, contó don Víctor lentamente. Exactamente lo que Rivas guardaba para emergencias. María Elena sintió que sus rodillas se debilitaban. Eso era más dinero del que había imaginado. Era más dinero del que podía comprender realmente. Ahora viene la parte difícil, dijo don Víctor. Llamar a Guadalajara. Hizo una llamada. Habló en códigos que María Elena no comprendía. La conversación duró menos de 5 minutos. Cuando colgó, don Víctor se recostó en su silla. Está hecho. Mañana por la mañana 2 personas vienen aquí. Les das el dinero, te dan un número de cuenta. En una semana todo está en Belice. Limpio. Tuyo. María Elena asintió. Acababa de cruzar el Rubicón. Esa noche, mientras yacía en la cama del departamento de don Víctor, escuchó sirenas en la distancia. Se preguntó si iban hacia ella. Se preguntó cuánto tiempo tendría antes de que alguien descubriera la tumba profanada. Se preguntó si había cometido un error que la perseguiría para siempre. A las 6 de la mañana, vio las noticias en televisión. Ingeniero Julio Rivas reportado desaparecido, posible secuestro, investigación en curso. Rivas había desaparecido, no había dejado nota, simplemente se había ido. María Elena supo inmediatamente qué había pasado.
Cuando los hombres de Rivas, los que lo reportaban a niveles más altos del cartel, descubrieron que faltaba el dinero y que Rivas no podía explicar por qué, lo desaparecieron. Ahora la buscaban a ella, pero no sabían a dónde mirar. No tenían nombre, no tenían foto. Lo único que tenían era la certeza de que alguien había robado $5 millones. A las 9 de la mañana, 2 hombres llegaron al taller. No hablaron, simplemente tomaron el dinero. Le dieron a María Elena un papel con números de cuenta y un código de seguridad, y se fueron. El silencio durante el intercambio fue ensordecedor. «Ahora tienes 72 horas para salir de la ciudad», dijo don Víctor. «Después de eso es peligroso quedarse». María Elena pasó esos 72 horas preparándose. Compró un pasaporte falso de un contacto de Ricardo que trabajaba cerca del metro. Cambió su apariencia. Cortó su cabello largo en el mostrador de baño del departamento. Se lo tiñó de rubio. Compró lentes oscuros, zapatos nuevos. La mañana de su partida, en el aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México, María Elena García fue simplemente otra pasajera entre miles. Nadie vio a la secretaria que había desaparecido con todo. Nadie supo que llevaba la vida de una persona diferente en su pasaporte falso. Nadie supo que una maleta llena de dinero había cambiado su futuro completamente. Volaba a Belice, desde allí a Costa Rica, después tal vez a Panamá. Cambiaría de nombre cada vez que atravesara una frontera. Viviría con miedo por el resto de su vida, mirando sobre su hombro, sabiendo que si el cartel la encontraba, la muerte sería lo mejor que podría esperar. Pero al menos estaría viva. Al menos tendría opciones. Al menos no sería invisible. Mientras el avión despegaba y la Ciudad de México desaparecía bajo las nubes grises, María Elena cerró los ojos y susurró un agradecimiento silencioso a su madre, que le había enseñado a ser fuerte. A su padre, cuya desaparición le había mostrado que a veces la única forma de sobrevivir era desaparecer por tu cuenta, en tus propios términos. 3 meses después, en San José, Costa Rica, María Elena recibió un mensaje de texto de un número que no reconocía. Solo decía: «Tu hermano es seguro. Don Víctor está cuidando. Vuelve cuando quieras». Supo que Ricardo estaba bien. Supo que el cartel no lo había encontrado. Supo que, por ahora, había ganado. Lo que no sabía era que el ingeniero Julio Rivas no estaba muerto, que había sido encontrado 3 semanas después, abandonado en una carretera cerca de Querétaro, con amnesia inducida por drogas y sin memoria de los últimos 6 meses de su vida, que pasaría años en una clínica de recuperación, preguntándose quién había sido y qué había hecho. Lo que María Elena tampoco sabía era que don Víctor había usado parte del dinero para desaparecer también, que había dejado a Ricardo al frente del taller y se había ido a Oaxaca, donde pasaba sus días en paz, lejos de la ciudad que lo había consumido durante tantos años. Y lo que nadie sabía, excepto María Elena, era que en el cementerio de San Ángel, en la sección 47, bajo la tumba de Rosario Mendoza, que nunca había existido, quedaban $2 millones adicionales enterrados. Dinero que había sacado de la maleta antes de entregarla a los hombres de Guadalajara. Dinero que nadie buscaba porque nadie sabía que existía. Era su seguro de vida, su último carta bajo la manga. Su garantía de que, sin importar lo que pasara, siempre tendría un hoyo en la tierra esperándola si las cosas se ponían demasiado peligrosas. A veces, desde su pequeño apartamento en San José, María Elena soñaba con volver, con caminar nuevamente por las calles de la Ciudad de México como alguien diferente, con ver a Ricardo sin tener que mirar constantemente sobre su hombro. Pero sabía que ese sueño pertenecía a otra vida, a otra María Elena, la que había sido invisible durante 18 años, la que ahora era simplemente una mujer que había sobrevivido.